¿Nos escuchan bien allá atrás? ¿Sí? Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por permitirnos, Juan, Manuel, Roberto, a todas las personas que trabajan en este centro de Queens, por abrirnos las puertas y permitirnos compartir en esta noche esta introducción al curso de autoconocimiento. Venimos, como decía Juan, desde Argentina, donde estamos también compartiendo esto, trabajando dentro de lo que son, o dentro de lo que es un conjunto o un gran número de instituciones gnósticas que están nucleadas dentro de una federación mundial, donde se difunde el conocimiento gnóstico. Es un conocimiento muy antiguo, un conocimiento que no es de estos tiempos, no es algo nuevo o novedoso, sino es algo muy antiguo. Por eso, en la medida que vamos conociéndolo, de alguna manera, cada uno de nosotros va reconociendo algo de él, porque es algo que ha venido con la humanidad desde, como decíamos, los antiguos tiempos. Como decíamos, estamos a nombre de... se me perdió... Estamos en Estados Unidos, a nombre del Instituto Cultural Gnóstico de Estados Unidos, que busca difundir este conocimiento, que es un conocimiento muy particular. Vamos a hablar a lo largo de esta conferencia acerca de este conocimiento, pero podríamos decir sintéticamente que es un conocimiento que abarca todas las áreas del saber humano, pero que tiene una orientación muy específica, que es un conocimiento eminentemente práctico, un conocimiento que cada uno de nosotros puede comprobar, puede verificar por sí mismo en forma directa. Y es un conocimiento que nos sirve específicamente para nuestro diario de vida. No es un conocimiento para teorizar, sino es un conocimiento que se convierte en una herramienta para la vida práctica, para el día a día de cada uno de nosotros. Bueno, este conocimiento o esta institución brinda estos cursos en forma gratuita. Estos cursos son libres y gratuitos. El espíritu de toda institución gnóstica es brindar el conocimiento de esta forma. Por supuesto que toda institución necesita ciertos recursos, necesita, por ejemplo, hacer publicidad para que ustedes puedan conocer estos cursos. Estos lugares se alquilan, se paga los servicios, bueno, todo lo que uno puede deducir de esto, ¿no es cierto? Nosotros no cobramos ningún sueldo, no recibimos nada nada económicamente por hacer esto, sino que lo hacemos simplemente como un servicio a la sociedad, porque, como decía Juan, ha tocado nuestro corazón, nos ha servido para nuestra vida, y cuando nosotros recibimos algo que nos ayuda, que nos sirve, que nos es útil, que nos permite quizás hacer cambios en nuestra vida, cuando uno reconoce la grandeza de algo o lo maravilloso de algo, lo primero que quiere hacer es ¿qué? Compartirlo. Exactamente. Por ahí uno se ha curado con algo, tomando, ¿no es cierto?, alguna medicina por ahí que nos recomendó nuestra abuelita o alguna amiga, ¿sí? Y uno se lo anda recomendando a todo el mundo, ¿no es cierto? Porque uno comprobó eso. Con ese espíritu hacemos esto y, lógicamente, entre todos quienes conformamos esta institución y quienes estamos en lo que nosotros llamamos la segunda cámara, que es el segundo nivel, ustedes están hoy empezando lo que es la primera cámara o el primer nivel. Los que estamos en la segunda cámara colaboramos entre todos para sostener estos lugares y para que esto se siga difundiendo y que cada vez se difunda más. Ustedes, si quieren hacerlo y si quieren ayudarnos en esa noble tarea como la consideramos nosotros, pueden hacerlo también. Por eso hay una caja de colaboraciones allí afuera donde ustedes pueden dejar sus colaboraciones. Eso va a ser utilizado para que esto se difunda cada vez más y para que esto llegue cada vez a más personas de la misma forma.
libre y gratuita. Tienen también unos pequeños resúmenes de esta conferencia que se lo pueden llevar y que están ahí. Bueno, pero vamos adentrándonos en lo que es esta conferencia en sí, o en lo que es este curso en sí. La Gnosis nos enseña de que todos, cada uno de nosotros, vivimos paralelamente en dos mundos. El primero de esos dos mundos es lo que podríamos denominar el mundo exterior, que es el mundo en el cual nos movemos físicamente, ¿sí? ¿Qué hay en el mundo exterior? ¿Qué podríamos decir que hay? ¿Qué vemos? Casas, comercio, autos, semáforos, edificios, personas, edificios. Hay lugares muy bonitos, plazas, hay sensaciones, ¿no es cierto? Tenemos el calor, el frío, los colores, el sol, el universo, ¿sí? Todo un mundo, todo un universo. Pero la Gnosis nos enseña y nos ayuda a ir comprendiendo de que el ser humano, paralelamente o de la misma forma que estamos en este mundo exterior, estamos constantemente viviendo en otro mundo. ¿Y cuál será ese otro mundo? ¿Qué me dicen ustedes? El interior. Exactamente. El mundo interior. Pero hagámonos la misma pregunta que con el otro. ¿Qué hay en ese mundo interior? ¿Qué me dicen de eso? ¿Qué encontramos en nuestro mundo interior? La conciencia. La conciencia, emociones, pensamientos. ¿Qué más? Recuerdos, sentires, quizás cuestionamientos, pensamientos, ¿sí? Energías, emociones, como decían por ahí también. Y esas cosas, les pregunto, ¿las vemos con tanta claridad como vemos lo del mundo exterior? No, ¿no es cierto? De alguna forma, ese mundo interior es más desconocido, si se quiere. ¿Y por qué será eso? Porque, sencillamente, para percibir el mundo exterior tenemos ciertos sentidos, que son los sentidos físicos. Pero para percibir nuestro mundo interior nos están faltando un poco esos sentidos de percepción interna. Nos damos cuenta de algunas cosas, sin duda, porque esos sentidos están dentro nuestro, pero están un tanto atrofiados, porque nunca nadie nos ha hablado de ellos o nos ha enseñado a utilizarlos. Y es como una persona que nunca ha abierto los ojos o ha vivido en la oscuridad. Cuando sale a la luz, no ve claramente. Ve todo muy difuso porque se ha atrofiado de alguna manera esos sentidos. Lo mismo nos sucede a nosotros. Por eso es que no percibimos claramente qué hay dentro de cada uno de nosotros. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Ahora vamos. Hasta ahora viene más o menos entendible. Bueno, la Gnosis nos dice que el hombre conoce el mundo en el que anda, pero ignora el mundo en el que vive. ¿Sí? En relación a él. Y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Es peligroso vivir en un mundo en el que no conocemos? ¿Qué me dicen ustedes? Sí, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si nosotros dejamos a un niño de unos pocos años en una gran ciudad como esta, Nueva York? Dios mío. ¿Sí? Corre muchos peligros, sufre, no sabe cómo sobrevivir, dónde refugiarse, a quién pedirle ayuda. No sé cómo es aquí, porque la verdad estamos medio recién llegaditos, pero de donde venimos,
Hay grandes ciudades que hay muchos niños en la calle viviendo. Y vemos eso, que son niños que caen fácilmente en toda clase de vicios, de adicciones, que tienen vidas muy duras. Y porque son criaturas que no tienen la capacidad de moverse correctamente en ese mundo, porque han nacido prácticamente allí. Pero sucedería lo mismo si a nosotros nos llevan al medio de la selva y nos dejan allí, o al medio de un desierto y nos dejan allí. ¿Qué sucedería con nosotros? Nos sucedería exactamente lo mismo. No sabríamos cómo sobrevivir, cómo alimentarnos, qué podemos comer, qué no, dónde encontrar refugio, cuáles son los peligros. ¿Sí? Nos sucedería exactamente lo mismo. Entonces realmente vivir en un mundo que no conocemos tiene sus riesgos, tiene sus peligros. Y nosotros, sin darnos cuenta, estamos viviendo constantemente en un mundo que no conocemos. ¿Qué es nuestro mundo? Interior. Exactamente. Ahora, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cuál de estos dos mundos, el exterior y el interior, es el más importante? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál será el más importante de los dos? Maravilloso. Porque uno hacía esta pregunta hace algunos años y se nos respondía mucho el mundo exterior. Pero vamos viendo de que empezamos a darnos cuenta de que el mundo interior es más importante. Miren, vamos a poner ciertos ejemplos para poder ver un poquito más claramente eso. Nosotros podemos tener todo afuera, en el mundo exterior, todo lo que necesitamos. Una casa, una familia que nos quiera, un cierto pasar económico, un auto, lo que uno puede tener afuera. ¿Sí? Pero si nosotros por dentro no estamos bien, hoy hablamos con Juan de la depresión, por ejemplo. Una persona que está depresiva puede tener todo afuera, pero si no está bien por dentro, no puede disfrutar realmente de eso. O una persona que está llena de miedos, de inseguridades, o una persona que, bueno, tiene alguna cuestión por dentro, ¿sí? Por más que tenga el dinero del mundo, la fama, el reconocimiento, el afecto, ¿sí? Por más de que tengamos todo eso, si no estamos bien por dentro, no estamos realmente bien, no vivimos bien, no vivimos plenamente. Si ponemos un ejemplo opuesto, digámoslo así, no vamos a decir que ninguno de los dos sea imprescindible, necesitamos de los dos, obviamente, pero las claves están allí, adentro. Porque podríamos carecer quizás de cosas que necesitamos en el mundo exterior, pero si por dentro nos sentimos plenos, no sufriríamos por aquello, o podríamos, o nos adaptaríamos a eso. Si nosotros estamos bien por dentro, pensemos cuando nos hemos enamorado, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? O si lo están viviendo, maravilloso, ¿sí? Esos sentires que la persona tiene, ¿sí? Frente al ser amado. A veces uno puede tener una vida donde la tiene difícil, con un montón de problemas, pero si uno está sintiendo eso, Dios mío, no nos importa nada, ¿no es cierto? Bueno, cuando estamos bien por dentro, sabemos sobrellevar las cosas del mundo exterior. Lo hacemos sin problema, ¿sí? O una madre que siente amor por sus hijos, ¿sí? Puede tener las situaciones más difíciles, pero sale adelante por amor a ellos, porque siente eso. Entonces realmente el mundo interior nos define, nos define. Y si nosotros analizamos a cada uno de nosotros, nos han educado para vivir ¿dónde? ¿En cuál de esos dos mundos? En el mundo exterior. Nos han enseñado las leyes que nos rigen, nos han enseñado cuáles son nuestros derechos, nuestros deberes, nos han enseñado la geografía del planeta, la historia de este planeta.
Nos han enseñado quizás a ganarnos la vida, a tener un oficio, una profesión, para vivir en este mundo. Pero ¿cuánto se nos ha hablado del mundo interior? ¿Cuánto hemos aprendido en nuestras escuelas acerca, por ejemplo, de cómo dominar la mente, de cómo concentrarnos, o de cómo desarrollar la inteligencia emocional de la que tanto se habla en nuestros tiempos? Muy poco, ¿no es cierto? O nada. Prácticamente cero. No ok, sino cero. ¿Sí? Y es así, es una realidad. Entonces realmente, con esto, bueno, miren esta frase, ¿no? Esta frase es de uno de los grandes filósofos alemanes, Immanuel Kant, donde él, en su crítica de la razón pura, expresa una verdad trascendental. Lo exterior es el reflejo de lo interior, y eso es muy profundo. Es decir, lo exterior, lo que nosotros vivimos afuera, lo que nosotros vivimos afuera, no es más que la proyección de lo que tenemos dentro. Esta frase hay que irla comprendiendo, porque es muy profunda, pero es una realidad. Es una realidad. A través de esto, de este análisis sencillo que estamos haciendo, vamos dándonos cuenta de que necesitamos realmente autoconocernos. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí? ¿Vamos viendo esa necesidad? ¿Sí? Es la opción. Principalmente, acá tenemos las razones por las cuales deberíamos conocernos. Porque vivimos en un mundo que no conocemos, porque vivir en un mundo que no conocemos representa ciertos peligros, trae a nuestra vida toda clase de conflictos, porque ese mundo exterior, ese mundo interior, perdón, es el que define nuestro mundo exterior. Y porque nunca nadie nos ha hablado acerca de cómo conocer ese mundo interior. Nadie nos ha dado información, siquiera básica a veces. Yo recuerdo que en quinto año de mi carrera universitaria nos dieron una materia, la mitad del año, que se llamó ética. Esa materia a mí me abrió los ojos. Y yo en ese momento me preguntaba, ¿por qué no nos enseñan esto desde el primer día? Y uno lo recibe unas horitas en medio año, en un semestre, al final de la carrera. Y eso es lo que a uno más le sirve. ¿Sí? Entonces, por todo eso, vemos realmente la necesidad de uno tomarse un tiempito en su vida para aprender a autoconocerse, porque eso es lo que va a definir nuestra vida. Como estemos por dentro, es como estamos por fuera. Entonces tenemos que ir hacia adentro. Y es para eso este curso que ustedes hoy están comenzando. Y vamos adentrándonos cada vez un poquito más. Todas las antiguas culturas, todas las antiguas tradiciones, enseñaron siempre de que el ser humano vive dormido. Vive con los ojos abiertos, pero está completamente dormido. Esto puede ser muy nuevo para nosotros, sobre todo en Occidente, en esta parte del hemisferio. Pero es una terrible realidad. Nosotros estamos con los ojos abiertos, pero conscientivamente estamos profundamente dormidos. ¿Han pasado alguna vez, o han visto que alguna vez, no sé si les ha pasado, a mí me ha sucedido varias veces, no encuentro un marcador acá, pero ¿cuántas se han encontrado ustedes preguntándole a alguien dónde está? ¿Vieron la lapicera? ¿No saben dónde dejé la lapicera? Y uno la tenía en la mano, por ejemplo. ¿Les ha pasado eso? ¿Sí? La llave, los lentes. La llave, los lentes. Celular. ¿Alguien sabe de dónde dejé mi celular? Increíbles. O
ha pasado alguien por al lado nuestro y nosotros no lo hemos visto. Hay gente que hasta se ofende con uno porque uno no lo saludó y uno nunca registró a esa persona. O uno iba caminando por la calle, tenía que doblar en un lugar y siguió de largo, ¿sí? O manejando en el carro, ¿sí? Les ha pasado eso. O tenía que bajarse en una esquina en el bus y uno siguió, ¿sí? A veces uno va por la calle y un día se le ocurre levantar la mirada y descubre que hay un mundo nuevo. Nunca lo habíamos visto, ¿sí? Bueno, hay gente, nos contaba, porque uno en este curso va conociendo anécdotas, nos contaba una persona, sí, dice, yo el otro día, en lugar de ponerle aceite a la comida, le puse detergente. ¿Sí? ¿Se usa la palabra detergente aquí? Sí, ¿no? Bueno, y claro, digamos, uno está allá, volando, ¿sí? Y está acá físicamente, ¿sí? Personas que se dañan físicamente trabajando, se cortan un dedo, Dios mío, o quién sabe qué, por una distracción, o manejando un carro, un descuido. Estamos con un problema, estamos allá, no nos damos cuenta. Hay veces que pasan cuadras y cuadras y cuadras y nosotros pensando, y en un momento nos dimos cuenta, ¿en qué momento pasamos? ¿Sí? Es decir, estamos físicamente despiertos, pero conscientivamente dormidos. ¿Se entiende este concepto? ¿Sí? Bien. Eso es lo que nos han enseñado las antiguas tradiciones. Y esto es simplemente un pequeño aspecto de nuestro sueño de la conciencia. Porque todas estas antiguas tradiciones han enseñado que la realidad, lo que nosotros llamamos realidad, es un sueño y es una ilusión. Que lo que nosotros vemos no es la realidad. ¿Cómo es su nombre? Yo lo estoy viendo a Wilson, pero ¿veo realmente a Wilson? Uno ve un aspecto solamente de la persona, ¿no es cierto? Usted, Wilson, me está observando a mí, pero no me ve realmente como soy. Uno ve un aspecto de las cosas. Vemos apariencias. Uno ve un árbol, ve el sol, y no vemos lo que realmente es aquello. Vemos solamente una apariencia. Entonces, las antiguas sabidurías decían, todo es maya, es ilusión. No vemos las cosas como realmente son. A Buda, o la palabra Buda, o el término Buda, ¿saben? ¿Alguien sabe qué significa? Significa el despierto, el que despertó, o el iluminado. Es decir, que antes estaba dormido. ¿Sí? Y él busca la iluminación y enseña el sendero de la iluminación, que es el sendero del despertar. Los evangelios crísticos nos hablan y nos insisten en la idea de despertar. Jesús reprende a sus discípulos porque estaban durmiendo, pero no durmiendo físicamente. Porque las Sagradas Escrituras hablan también siempre en un sentido profundamente simbólico, alegórico. Una de las máximas de esta, una de las enseñanzas más claras en relación a esto, vamos a decirlo así, ha sido lo que se conoce como el mito de la caverna. ¿Alguien ha escuchado acerca de ese mito? ¿No? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Algunos sí por ahí? Bueno, nada. Es una enseñanza de Platón, que Platón dejó escrito en su libro La República, y que es una enseñanza que Sócrates les daba a ellos. En esa enseñanza Sócrates les decía de que el ser humano vivía dormido y era como un hombre que estaba en una caverna adentro, encadenado y mirando hacia la pared de la caverna. Por detrás
había personas que pasaban con ciertos objetos, y la luz del sol que entraba, o un fuego que había en la caverna, proyectaba sobre esas figuras sombras. Y las personas que miraban la pared, lo único que veían eran sombras, eran proyecciones de sombras, como si uno está viendo eso, ¿sí? La gente nace, crece y muere viendo sombras, decía Sócrates, porque ellos no podían darse vuelta y ver la realidad. Hasta que un día un prisionero se escapa y logra ver la realidad de aquello, y logra salir de la cueva y ver que hay todo un mundo y una realidad más allá de esa cueva. Ese es el iluminado, el que ve, el que despierta. ¿Se entiende esto? Yo se las hago muy resumida, pero ustedes pueden, si quieren, profundizar acerca de esto y ver cómo estos antiguos filósofos y sabios griegos, y quizás el más grande de ellos, que fue Sócrates, nos habla acerca del estado en el que se encuentra la humanidad, no hace 1 o 2 siglos, hace miles de años. Hace miles de años. ¿Hasta acá venimos bien? ¿O ya nos estamos empezando a confundir? No, venimos bien. ¿Se viene entendiendo esto? Sí. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Bien. Bueno, como decíamos, la realidad que percibimos no es la realidad tal cual es, sino que percibimos ciertos aspectos de la realidad. Nosotros percibimos esto como la realidad, y esto es solamente una capa de la realidad. Las antiguas tradiciones, como la cábala hebrea o las enseñanzas del judaísmo antiguo, enseñan, que son la base del cristianismo, enseñaban y enseñan que el universo tiene distintas regiones o distintas dimensiones, para que nosotros lo entendamos mejor. La dimensión en la cual nosotros vivimos y tenemos nuestro cuerpo físico es, para que lo vean bien ahí, esta región que ellos llamaban Malkut. ¿Han escuchado algo de Cábala por ahí? ¿Algunos sí? ¿Conocen esto entonces? ¿Sí? Malkut es el mundo físico, el mundo exterior. Pero miren todo lo que hay hacia arriba. Hay mucho, ¿no? ¿Esa enseñanza de dónde es de los hebreos? Esto es lo que en el Génesis cristiano se lo llama el árbol de la vida. Vieron que en el Edén había 2 árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que no había que comer, y después otro árbol más, que era el árbol de la vida. Este es el árbol de la vida, que se lo conoce también como el árbol sefirótico, en términos cabalistas, y es una enseñanza muy antigua, que se enseña dentro de lo que es la cábala hebrea. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos la tercera dimensión, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, y hay ciertas regiones más arriba. Es decir, nosotros vemos solamente esto, ¿sí? Y a veces no lo vemos muy bien, estamos lentos. Pero la gnosis nos enseña de que además de existir dimensiones superiores, cada uno de nosotros tiene dentro de esas dimensiones cierta existencia, y tenemos lo que se llaman los cuerpos internos, cuerpos que están más allá de este mundo físico. En este mundo físico, nuestro cuerpo es nuestro cuerpo físico, el que todos conocemos. Pero cada uno de nosotros tenemos otros cuerpos. Un cuerpo vital, un cuerpo astral. ¿Han escuchado hablar del mundo astral o del cuerpo astral? ¿Sí? Bien. Con ese cuerpo astral, nosotros nos separamos físicamente de nuestro cuerpo físico en las noches.
salimos de nuestro cuerpo astral, de nuestro cuerpo físico, perdón, totalmente inconscientes. Y tenemos lo que nosotros llamamos sueños. Pero los sueños no son creaciones de la mente solamente, sino que son experiencias reales que cada uno de nosotros tiene en ese otro mundo, que es la quinta dimensión, o como se lo llama también el mundo astral. Seguramente alguna vez han tenido la experiencia de que se han sentido, se estaban durmiendo y de repente sintieron que se cayeron de golpe. ¿Les ha pasado eso? Levanten la mano los que les pasó eso. Vale. ¿Por qué sucede eso? Porque la persona en ese momento que está entrando en ese estado de relajación se va desdoblando, se va separando. Es un proceso totalmente inconsciente para nosotros, porque hay un bombardeo del subconsciente en ese momento que trata de dormir nuestra conciencia. Freud llamaba a esas proyecciones mentales los sueños fronterizos, ¿sí? Y la persona, a través de ese bombardeo, queda completamente dormida y se separa sin darse cuenta. Pero hay veces que hay ciertas perturbaciones que hacen que uno corte ese proceso de separación y sienta que se cae. Y efectivamente nos caemos, pero no físicamente. Pero la sensación es tan real porque eso es real. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, ahora sí que lo estamos confundiendo. No importa. Está complicando la cosa. Bueno, estamos simplemente tratando de ver de que hay un mundo de cosas por descubrir y que no conocemos. ¿Sí? Bueno, hay otros cuerpos más que ya iremos viendo a lo largo del desarrollo y hablaremos con más detenimiento sobre estos aspectos en el curso, en las conferencias que siguen. Pero también debemos saber de que cada uno de esos cuerpos tiene una biología desconocida prácticamente por incluso la ciencia oficial, porque no tiene acceso todavía a esos cuerpos. Existen, por ejemplo, en el ser humano, no solamente un cerebro, sino existen 3 cerebros, aunque nos suene bastante extraño. Hoy la medicina está descubriendo el segundo de esos cerebros, que la medicina llama el cerebro entérico. No sé si lo han escuchado por ahí nombrar, y es el cerebro que está ubicado aquí, en el intestino. Se han descubierto incluso todo un tejido neuronal en nuestro intestino, es decir, hay neuronas aquí. Y es lo que se conoce como el cerebro emocional. Pero existe un tercer cerebro. Y existen toda una serie de centros psicofisiológicos repartidos en todo nuestro cuerpo que coordinan nuestras funciones psicofisiológicas. Pensamientos, emociones, movimientos, instintos, deseos. A su vez tenemos toda una serie de chakras. Han escuchado esa palabra seguramente, ¿no es cierto? ¿Cuántos chakras tenemos? 7 principales, exactamente. Y tenemos toda una serie de chakras secundarios, donde son centenas quizás de chakras. Por ejemplo, en las manos tenemos chakras también, pero pequeños o secundarios, digámoslo así. Entonces tenemos, o las personas que quizás conocen algo de medicina china o de acupuntura, saben que existe todo un circuito energético en el cuerpo que es prácticamente también desconocido, porque no es un circuito físico, es un circuito sutil, ¿sí? Bueno, existe todo un sinnúmero de, o existe toda una naturaleza o una biología esotérica prácticamente desconocida que necesitamos conocer, porque como dijimos, nosotros estamos en un curso de autoconocimiento, donde tenemos que ir a conocernos a nosotros mismos en el sentido más profundo de lo que eso significa.
Y el conocimiento gnóstico es un conocimiento que va a lo profundo de las cosas, al conocimiento profundo de sí mismo. ¿Sí? Es decir, necesitamos autoconocernos profundamente. Fíjense esta frase, que es de un texto sagrado del budismo tibetano, que es el Dhammapada. Dice esta frase: de entre los hombres, pocos son los que alcanzan la otra orilla. Los demás andan en esta orilla, corriendo de un lado para el otro. Son pocos los que llegan a pasar y ver qué hay más allá. El resto andamos como locos, corriendo de un lado para el otro en esta orilla. ¿Sí? Como andamos nosotros, ¿no es cierto? Normalmente. Pero tenemos que ir pasando, ir viendo, ir proyectándonos hacia esos lugares. Fíjense esta frase del Cristo: no dejéis noche ni día de buscar hasta que hayáis encontrado los misterios del reino de la luz. No dejéis noche ni día, es decir, ni de noche ni cuando nos vamos a dormir. Hay que buscar los misterios de ese reino de la luz. Y eso no es otra cosa más que esa iluminación de la que hablamos, el despertar. El hombre nos enseña este conocimiento maravilloso, que es un ser no logrado. Cada uno de nosotros es una persona, un individuo, que tiene todo un sinnúmero de capacidades, de facultades, de posibilidades que están en estado latente, esperando, aguardando ser desarrolladas. ¿Se entiende esto? Tenemos un potencial que no estamos aprovechando, que nadie nos ha enseñado que lo tenemos, que nadie nos ha dado una orientación para que podamos desarrollar aquello. Por eso somos un ser que todavía no se ha desarrollado. Por más que la naturaleza nos desarrolle físicamente, la naturaleza no tiene la intención de desarrollarnos espiritualmente, por otras cuestiones que después conoceremos en el curso. Pero es necesario que uno sepa que tenemos esas capacidades. Miren las que hemos puesto allí. No nos vamos a detener en esto, pero nosotros le hemos puesto intuición, clarividencia, telepatía, don de la ubicuidad, clariaudiencia, polividencia, levitación, premoniciones, dominar y mandar a los elementos de la naturaleza, obtener revelaciones en los sueños, viajar conscientemente en cuerpo astral, hacernos invisibles, curar y sanar enfermos. Estamos hablando de cosas que pueden a nuestros oídos sonarnos fantásticas, pero yo quisiera hacerles una pregunta: si es que acaso ustedes, alguna de estas, en algún momento de su vida, no todas, alguna de ellas. Y yo creo que si hacemos lo que hicimos recién de levantar la mano, nos vamos a encontrar con algo de eso. Y bastante de eso. Porque todos hemos tenido un destello de esas cosas en algún momento de nuestra vida. Y eso es apenas normal, porque son capacidades que todos tenemos. Y no se asusten si alguno las tiene. Hay personas que tienen la capacidad de ver lo que va a suceder, de soñar incluso lo que va a suceder. Y esas personas, a veces su vida es tormentosa porque hasta piensan de que ellas lo provocan. Y eso obviamente es por falta de una información, de que no nos han orientado en eso. Pero son capacidades que existen. Y algunas personas la tienen un poco más desarrolladas que otras.
Algunos, nada. ¿No es cierto? Uno dice, no, yo nada de eso. También sucede. Pero eso no significa que no pueda desarrollarla. Y es más, debemos ir hacia el despertar, como dijimos. ¿Sí? Es necesario aquello. Lógicamente que eso no es soplar y hacer botella. Estamos hablando de hacer un trabajo interior, un cambio profundo en nuestro interior. Ahora, ¿dónde está ese potencial que no tenemos? Porque es maravilloso. Si yo quiero, si uno dice esto, pero ¿dónde está eso? Porque nunca nadie nos ha hablado. La gnosis nos ayuda a comprender de que dentro de cada uno de nosotros existe el genio de la lámpara. ¿Han escuchado? ¿Conocen la historia de Aladino? ¿Sí? La historia de Aladino es, ¿no es cierto?, alguien que andaba ¿por dónde? Por el desierto, que es la representación de la vida. ¿Sí? Por eso también los israelitas anduvieron 40 años en el desierto. Porque así es la vida, dura, con situaciones que uno no le encuentra la vuelta a muchas cosas. Ese es el desierto, lo árido. Y en ese desierto, Aladino encuentra una lámpara. ¿Y qué hace? La frota, la limpia un poco y de adentro sale el genio que le da todo, le cumple todos sus deseos. O un ser que tiene poderes maravillosos. Esa historia de Aladino es la historia, es una historia o es un cuento de las 1001 noches. No sé si por ahí han escuchado, ¿no es cierto?, de los cuentos de las 1001 noches. Esos cuentos son cuentos esotéricos, cuentos que tienen una enseñanza espiritual de fondo. Y ese cuento nos habla precisamente de que cada uno de nosotros debe liberar ese genio que está dentro de nosotros y que tiene enormes posibilidades. Ese genio se llama conciencia, o los griegos la llamaban conciencia. ¿Cómo? Conciencia, ¿sí? Entonces tenemos que buscar nuestra conciencia, liberar nuestra conciencia de esa lámpara que es el ego, nuestros condicionamientos psicológicos y sí, nuestros miedos, nuestros complejos, nuestras inseguridades, nuestro odio, nuestro rencor. Todo eso. Allí está atrapada nuestra conciencia. Pero de esto hablaremos más adelante. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Bien? Bueno, decíamos que los griegos nos hablaban de esto, de la necesidad de despertar. Ellos decían de que el ser humano tenía la capacidad de desarrollar por lo menos dos grandes clases de conocimiento. El primero era el conocimiento de tipo intelectual. Ese conocimiento intelectual es el que todos desarrollamos, ¿sí? ¿Y cómo lo desarrollamos? A través de la mente, de la memoria y del intelecto, ¿sí? Y es lo que nos enseñan desde pequeños, ¿no? A memorizar, a razonar, a través de la lectura, de la información, de una instrucción, de una clase. Por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo aquí es transmitirles un conocimiento de tipo intelectual, ¿sí? Porque nosotros les estamos hablando de un montón de cosas que ustedes no saben si es así o no es así. Es una información que uno les está transmitiendo a ustedes, ¿sí? Cada uno puede tener su experiencia y sus comprobaciones, por supuesto. No decimos que no. Ese conocimiento a nosotros nos permite entender. Ustedes de alguna manera están entendiendo esto que les estamos planteando, ¿sí? Pero es un conocimiento de tipo exterior. ¿Por qué?
porque es algo que viene de afuera hacia adentro de uno, algo que otros me están transmitiendo. ¿Se entiende? Y por lo tanto es un conocimiento de tipo subjetivo, porque nosotros todavía no sabemos si realmente eso es así. ¿Sí? Y nosotros podemos incluso creer o no creer, tomar partido por una cosa o por la otra. Incluso creyendo, nosotros hasta podríamos defender esto, pero si no tenemos certezas, es totalmente subjetivo. ¿Se entiende? A este conocimiento, los griegos lo llamaban episteme, y de ahí viene la palabra epistemología, por ejemplo, la ciencia epistemología. Pero los antiguos sabios y filósofos griegos decían de que existía un conocimiento de tipo superior. Y ese conocimiento de tipo superior ya no era un conocimiento intelectual, sino era un conocimiento de tipo intuitivo. Ya no se adquiría a través del intelecto, sino su naturaleza era la intuición. Ya no se adquiría a través de la mente, sino a través de una capacidad que todos llevamos dentro y que es la conciencia. Pero yo no puedo adquirir ese conocimiento leyendo o asistiendo a una clase. La única forma que tengo de desarrollar ese conocimiento es a través de la experiencia directa de eso. Es decir, a través de la vivencia. No de lo que me dicen, de lo que yo puedo comprobar, lo que yo puedo ver, lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo experimentar. Ese conocimiento nos permite a nosotros comprender, ya no simplemente entender, sino comprender, es mucho más profundo. Y ese conocimiento ya no es un conocimiento que viene desde afuera y que alguien me dice, es un conocimiento que uno lo experimenta y es un conocimiento que viene desde adentro. Y puede venir cualquier persona a decirme, mire, eso tal, pero cuando uno lo comprueba, uno sabe que eso es. ¿Sí? Es un conocimiento de tipo ya objetivo, o por lo menos mucho más objetivo que el anterior. ¿Y saben cómo le llamaban a ese conocimiento los antiguos griegos? ¿Alguien arriesga? Le vamos a dar una pista. No sé. Bueno, capaz que está enredado. Pero, ¿de qué hablamos nosotros al principio? ¿De la qué? Gnosis. Exactamente. De la gnosis. Los griegos llamaban a ese conocimiento profundo de la conciencia gnosis. La palabra gnosis es una palabra de origen griego que significa conocimiento intuitivo, sabiduría. Eso es. Pues yo pensaba que era subjetivo, no objetivo. Coménteme un poquito más. Eso. Porque para mí subjetivo es como el interior y objetivo Claro. es como más exterior. Entonces, Bueno, objetivo es lo que puedo medir, lo que puedo poner en un laboratorio y analizarlo. ¿Sí? Uno tiene esa idea. Es así. ¿Sí? No decimos que eso no sea en cierta manera objetivo, pero hablando en términos de conocimiento, todo el conocimiento que a uno, por ejemplo, uno va a la escuela y nos enseñan miles de cosas, por ejemplo, historia. ¿Sí? Nos dicen que, supongamos, ¿usted de dónde viene? ¿De qué país viene? de Cali, Colombia. De Colombia. Perfecto. Bueno, nómbreme, los próceres colombianos. Sebastián de la Casa. Sebastián De la Casa. de la Casa. Que en algún momento, cuando era la Gran Colombia, también estaban los grandes próceres, Sucre, ¿sí? Bolívar, ¿sí? Bueno, y de ellos nos han enseñado a nosotros una historia. Pero nosotros, ¿qué sabemos realmente de eso? ¿Sí? Muy poco. Lo que Lo que nos ha- nos han contado, y los que nos han contado, a su vez, les han contado otros, que a su vez
se han guiado quizás de algunos textos, pero no sabemos realmente si eso es así. La historia del mundo es un poco así. Ahora, ese conocimiento, si nosotros pudiésemos comprobarlo y experimentarlo y poder conocer realmente cómo fue aquello, aunque nos parezca extraño lo que estamos diciendo, nosotros tendríamos la certeza de aquello. Sería objetivo. Y sería objetivo. Sería. Yo sé que esto por ahí puede no entenderse muy bien, pero no se preocupe porque lo importante es que entendamos por dónde es que va este conocimiento. ¿Sí? Pero le vamos a poner otro ejemplo más sencillo. Podemos tener a un fisiólogo o a un neurocirujano que nos hable del sueño, y nos hable de las distintas fases del sueño, y nos hable de que, bueno, que el sueño es simplemente el resultado de las reacciones, ayúdame Juan, de las reacciones moleculares, químicas del cerebro, ¿sí? Percepciones cerebrales. Interacciones ahí de las neuronas, ¿sí? Y después la gnosis nos dice, no, los sueños son experiencias reales que tenemos en otro mundo. ¿Sí? Son dos cosas que nos están diciendo. Ahora, cuando nosotros comprobemos qué son, ya no hace falta aceptar una cosa o la otra. Sabemos. ¿Se entiende? ¿Mejor ahí? Bien. Ese es el conocimiento objetivo, el que nosotros vivenciamos. El día que nos salgamos en el mundo astral y nos encontremos nosotros dos y traigamos los dos el recuerdo de eso, ¿sí? Nos decimos, bueno, debe ser verdad, porque si los dos recordamos eso, ¿sí? Y si estuvimos ahí, ¿sí? Bueno, estamos poniendo un ejemplo, simplemente. No quiere decir que nos vayamos a contar esta noche. Bueno, en uno de los templos de la antigua Grecia, el templo del dios Apolo, existía un oráculo que era el oráculo de Delfos. Y en ese oráculo había una frase enigmática que decía: te advierto, quien quiera que fueres, o tú, que deseas sondar los arcanos o los misterios de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti lo que buscas, tampoco podrás hallarlo afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Maravilloso, profundo y enigmático, misterioso, pero es una realidad. No para que ustedes lo crean, sino para que veamos de que podemos ir hacia aquello. Y cada uno sacar sus conclusiones. Nosotros no buscamos que una persona crea. La gnosis nos trae herramientas para que podamos comprobar. De nada sirve creer o no creer. Aristóteles decía, conocerte a ti mismo es el principio de la sabiduría. Sócrates decía, solo el conocimiento que llega desde adentro es el verdadero conocimiento. La Biblia en Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La raíz de todo mal es la ignorancia, es desconocer estas verdades. Los invitamos, ya estamos casi terminando, a darse esa oportunidad en sus vidas y de hacer una inversión en ustedes mismos. En darse un tiempo para poder encontrarse con un conocimiento que si uno lo aprovecha,
uno puede realmente hacer un cambio profundo en su vida. Todos seguramente queremos cambiar aspectos de nuestra vida. Eso sin lugar a dudas, porque reconocemos ciertas cosas, ciertas falencias en uno. Pero a veces no encontramos la forma de hacerlo. Y no hemos tenido una orientación. Es la gnosis una herramienta práctica para nuestra vida y que empieza a abrirnos los ojos a estas realidades. Conocerse a sí mismo es una aventura maravillosa a la cual los invitamos. Para eso vamos a tener un gran obstáculo. ¿Saben cuál va a ser ese gran obstáculo? ¿Alguien se imagina? Uno mismo, Yo mismo. el ego. Exactamente. Ese es el primer gran obstáculo. Porque somos nosotros los primeros que nos va quizás a no dar ganas, quizás a poner otras cosas por delante, porque hemos sido educados así. No le hemos dado la importancia que esto tiene. Nosotros vamos a tratar de boicotearnos a nosotros mismos. Eso desgraciadamente es así. Pero esto es para los que se deciden, para los que quieren ir en ese sentido. Y por eso necesitamos hacerles esta advertencia e invitarlos a que saquen fuerzas de donde podamos para uno ponerse ese objetivo. Y quien lo haga podrá ir aseverando esta enseñanza. Nosotros siempre les decimos, y nos tomamos un poco ese atrevimiento, disculpen, pero si ustedes practican esto, van a comprobar. Ojalá nos den ese botito de confianza. Pero esto es para comprobar. Por eso no vengan solo al curso a escuchar. Vengan a comprobar, vengan a experimentar, vengan a hacer las prácticas que se les van a ir entregando clase tras clase. Ténganse paciencia, ténganse la paciencia del mundo, porque no es que esto nos va a salir de un día para el otro. Llevamos una vida de otra forma. Es apenas normal. Pero quien se da esa chance, quien se da ese lugar y se pone a hacer sus prácticas como pueda, porque todos tenemos una vida, todos estamos cansados al final del día, todos tenemos miles de situaciones, apenas normales. Porque es como dijimos, es desierto. Ahí vamos todos. Pero hay que darse esa oportunidad para liberar ese género. Porque la vida realmente allí es donde nos cambia. Los invitamos a hacer ese viaje maravilloso hacia adentro de su mundo interior. ¿Están interesados? Sí. ¿Sí? Maravilloso, maravilloso. Felicitaciones por dar este primer paso. Y queremos, recordarles simplemente que este curso continúa los días viernes, en este mismo horario, aquí. ¿Sí? Pueden invitar más personas, creo que quedan un par de lugares en el pasillo que podríamos... no hay problema si no viene esta primera conferencia y sumar por ahí, siempre hay lugarcito. La casa es chica, pero el corazón es grande, como se dice. Bueno, gracias por su atención. Queremos dejar, si hay preguntas, sí, muy importante. ¿Ha quedado más o menos claro esto que hemos planteado? ¿Sí? ¿Quieren preguntar? Sí. Lo que acaba de explicar tiene parecido a lo que vino a hacer Jesús según las escrituras, ¿verdad? Abre